Hola chicos, ¿cómo están? Estamos hoy aquí para hablar sobre la oración. Vamos a empezar con la oración simple. La oración simple en sus dos estructuras básicas, la oración unimembre y la oración bimembre. Vamos a ver cómo hacemos para reconocer estos dos tipos de estructura. Por un lado tenemos la oración unimembre, dijimos, o sea, podemos compararla con un organismo unicelular que ustedes habrán visto en biología. Unicelular, no lo puedo dividir, tiene un solo miembro. Puede estar conformado por diferentes elementos, pero de todas formas no lo puedo dividir. Eso es una oración unimembre. No se puede dividir en ningún miembro, tiene uno solo. ¿Cómo puede ser una oración unimembre? Las oraciones unimembres pueden ser con verbo, es decir, aquellas que tienen un verbo conjugado, pero a ese verbo no le podemos poner persona, son verbos impersonales. ¿Cómo es esto? Cuando yo digo llueve, truena, está nevando, hay viento, no puedo decir quién hace esa acción porque es un fenómeno, no la hace nadie, ocurre. Entonces, esos son los que llamamos oraciones unimembres, ¿sí? Cuando yo digo llueve torrencialmente, voy a decir esto es una oración unimembre, porque no la puedo separar ni en sujeto ni en predicado. Si yo pregunto ¿quién llueve? ¿La nube? No, es un fenómeno. ¿Quién está nevando? ¿El cielo? No, es un fenómeno. Entonces son oraciones unimembres, no se pueden separar. También son oraciones unimembres con verbo, cuando son verbos de existencia, el verbo haber en cualquier tiempo, hay mucha gente, había fruta fresca, habrá elecciones, ¿sí? Son oraciones unimembres. Y con el verbo hacer cuando se trata de estado del tiempo, hace frío, hace calor, en ese caso tampoco puedo separarla, por eso también es oración unimembre. Y hay un caso más, que son las oraciones unimembres sin verbo, que son las que por ahí más conocemos, ¿sí? Y que a veces confundimos la definición y decimos que las oraciones unimembres son las que no tienen verbo. Bueno, ya vimos que esa definición está mal. Las oraciones unimembres son las que no se separan ni en sujeto ni en predicado, ¿sí? Sin verbo, ¿cómo es esto? Lo que llamamos construcciones nominales. Una hermosa mañana de verano es oración unimembre. No la puedo separar porque no hay una estructura de dos partes. La tarde gris, oración unimembre. ¿Por qué la llamamos construcciones nominales? Porque la palabra principal son los sustantivos. Una hermosa mañana de verano. Con otras palabras como adjetivos, como artículos, pero la palabra principal es el sustantivo, por eso se llaman nominales, de nombre, ¿no? Que es el sustantivo. Entonces, oración unimembre con verbo o sin verbo, no se dividen en sujeto y predicado. Por consiguiente, las que siguen son las bimembres, que sí se dividen en sujeto y predicado, ¿sí? El sujeto, ¿qué es el sujeto? El sujeto es aquello de lo que yo hablo en la oración. Juan sale a la calle. ¿De quién hablo en esta oración? De Juan. Entonces, el sujeto es Juan, ¿sí? Sale a la calle es lo que digo de Juan. Entonces, es el predicado. Juan y María salen a la calle. ¿Quiénes salen a la calle? Juan y María, estoy hablando de ellos dos, por eso esto es el sujeto y lo que digo de ellos es el predicado, ¿sí? Entonces, la oración bimembre es aquella que se divide en sujeto y en predicado. ¿Qué es el sujeto? El tema, es aquello de lo que hablo en la oración. ¿Qué es el predicado? Lo que digo de ese sujeto, ¿sí? Perfecto. Pasamos entonces a hablar del sujeto y del predicado. Vamos a explicar primero cómo puede ser el sujeto de una oración. Hay 4 clases de sujeto. Tenemos el sujeto expreso, el más conocido, que es el que aparece escrito en la oración. Por ejemplo, la policía vigila la ciudad. ¿Quién vigila la ciudad? La policía. El sujeto está dicho en la oración.
El sujeto tácito, que es cuando no aparece en la oración pero se sobreentiende, yo lo puedo reemplazar por un pronombre. Hacen guardias diurnas y nocturnas. ¿Quiénes hacen guardias diurnas y nocturnas? Ellos, ¿sí? Entonces yo puedo reemplazar el sujeto por un pronombre. Eso es sujeto tácito y la oración también es bimembre, aunque el sujeto no esté porque yo lo puedo reponer. El otro caso de sujeto, que ya es teniendo en cuenta el expreso, es el simple y el compuesto. ¿Sí? Simple, ¿por qué? Porque tiene un solo núcleo. Hacen la tarea. ¿Quiénes hacen la tarea? Los alumnos. Este es el núcleo, entonces esto es un sujeto expreso simple. Alumnos y profesores preparan el acto. ¿Quiénes preparan el acto? Alumnos y profesores. Tengo un núcleo y tengo otro núcleo. Por eso acá tengo un sujeto expreso compuesto. ¿Estamos? 4 clases de sujetos entonces. Pasamos al predicado, ¿sí? El predicado, dijimos, repasamos este concepto, es lo que se dice del sujeto. Juan salió temprano. ¿Qué hizo Juan? Salió temprano. Eso es el predicado, lo que digo del sujeto. Ellos volvieron a su hogar. Volvieron a su hogar. Ellos. ¿Qué digo de ellos? Que volvieron a su hogar. Eso es el predicado en una oración. Ahora, ¿cómo puede ser el predicado? ¿Sí? ¿Qué clases de predicado hay en el español? Hay varias clases de predicado. Algunos más fáciles, otros un poquito más complejos. Pero es cuestión de prestarle atención. El predicado verbal es el que más conocemos. Se llama predicado verbal justamente porque su núcleo es un verbo. El Minotauro vive en el laberinto. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Vive. Entonces este es el núcleo verbal. Como el núcleo es un verbo de este predicado, este es un predicado verbal. Ese predicado verbal puede ser simple si el núcleo es uno solo. El Minotauro devoraba a sus enemigos. Devoraba, tengo un solo núcleo verbal. Entonces es un predicado verbal simple. Ahora, si digo el Minotauro golpeaba y devoraba a sus enemigos, ¿sí? Golpeaba y devoraba a sus enemigos, tengo golpeaba como núcleo verbal y devoraba como núcleo verbal. Entonces este es un predicado verbal compuesto. Resulta que hay también predicados sin verbo, ¿sí? Así como hay sujetos, hay oraciones con sujeto tácito, es decir, cuando el sujeto no está escrito, también hay predicados donde el verbo no está escrito, porque se sobreentiende. En esos casos es muy importante reconocer que el verbo se reemplaza por una coma. Hay un signo gráfico que me permite reconocer que ahí iría el verbo. El Minotauro, un personaje mítico. ¿Cuál sería el verbo? Sí, es fácil, si lo pensamos lo podemos reponer. El Minotauro era o es un personaje mítico, ¿sí? Ahí en esa coma estaría el verbo. Entonces ahí es donde dividimos la oración en sujeto, ¿sí? Y en predicado. Como no tiene verbo y está reemplazado con la coma, vamos a poner predicado no verbal. Y vamos a ver que dentro de los predicados no verbales hay 2 clases, el nominal y el adverbial. ¿Cómo lo vamos a reconocer? El nominal, porque las palabras o la palabra que queda en el predicado son sustantivos o adjetivos, ¿sí? Por eso vamos a llamarla, como explicamos antes, construcciones nominales. Un personaje mítico. La palabra más importante es personaje, que es un sustantivo. Por eso esto es un predicado no verbal nominal. Fíjense el otro ejemplo. El Minotauro, agresivo y feroz. De nuevo tengo un predicado no verbal, también nominal. ¿Por qué? Porque las palabras más importantes de este predicado son 2 adjetivos. ¿Qué pasa con los otros casos? El Minotauro allí.
¿Qué me indica allí? Un lugar, es un adverbio de lugar, entonces este va a ser un predicado no verbal adverbial. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque la palabra que queda en ese predicado no verbal es un adverbio. ¿Y qué pasa con el Minotauro en el laberinto? Ustedes me van a decir, en el laberinto no es un adverbio, no, pero es una construcción adverbial. ¿Por qué? Porque me indica un lugar, ¿sí? Y yo sé que los adverbios indican lugar, tiempo, modo, cantidad, etc. Entonces, este también es un predicado no verbal adverbial, porque esta construcción es una construcción adverbial. ¿Sí? Esas son las clases de predicado. Seguimos avanzando con los modificadores, ¿sí? Vamos a ver primero los modificadores del sujeto, que son los más fáciles y que son los que seguramente nos acordamos de la primaria, como el modificador directo, el indirecto, la aposición, ¿sí? El modificador directo son los artículos o adjetivos que modifican al núcleo del sujeto. Dice, los cuentos maravillosos fueron transmitidos oralmente. Yo sé que acá el núcleo de este sujeto es cuento. Los y maravillosos que acompañan y que modifican al núcleo del sujeto son modificadores directos, ¿sí? Vamos a ponerle cuando analicemos MD, que es la abreviatura de modificador directo. Los cuentos de hadas, acá tengo otra construcción, no es artículo o adjetivo, es un sustantivo más una preposición, ¿sí? Es lo que se llama preposición más término. En ese caso, el modificador es indirecto. ¿Cómo reconozco entonces el modificador indirecto? Porque siempre, necesariamente, va a ir precedido de una preposición. Aposición. Nosotros aprendimos que la aposición es la que está entre comas. Muy bien, pero no es eso su atributo, su característica más importante. La característica más importante de la aposición es que yo puedo reemplazar al núcleo por la aposición y la oración mantiene su sentido. Blancanieves, la princesa encantada, fue salvada por enanos. Puedo reemplazar Blancanieves por la princesa encantada y la oración tiene el mismo sentido. Por eso estoy segura de que esta es una aposición, ¿sí? Tengo que hacer esa prueba, no es suficiente con que esté entre comas. Y el otro modificador del sujeto menos conocido es la construcción comparativa. El nombre lo dice, es una construcción que compara. La reconozco porque generalmente va a ir precedida por el nexo como, pero también puede decir al igual que, parecido a. Entonces no es el nexo el que me permite reconocerla, sino la función que cumple. Blancanieves, como todas las princesas, es dulce y encantadora, ¿sí? Esta es una construcción comparativa porque compara a Blancanieves con las otras princesas. Estos entonces son los modificadores del sujeto. Solamente pueden estar en el sujeto, no pueden ni van a aparecer en el predicado. Por eso vamos a ver ahora cuáles son los modificadores del predicado. Empezamos por los más conocidos. El objeto directo, ¿sí? El objeto directo es el que nos enseñan a reconocer generalmente en la primaria haciendo la pregunta ¿qué? El padre arrancó una rosa. ¿Qué arrancó? Una rosa, ¿sí? Esa es la forma más simple de reconocerla, pero puede fallarnos. Lo mejor y más seguro para reconocer el objeto directo es reemplazarlo por los pronombres la, las si es femenino, lo, los si es masculino. ¿Cómo reemplazamos? Anteponiendo el pronombre al verbo. El padre arrancó una rosa, el padre la arrancó. Este la está reemplazando a rosa. Este reemplazo lo hago mentalmente porque yo estoy analizando y pruebo. A ver, para estar segura de si es objeto directo, hago el reemplazo mental. ¿Por qué digo que me puede fallar? Fíjense en este ejemplo. María invitó a sus amigos. A sus amigos no responde a la pregunta ¿qué invitó María a sus amigos? ¿Sí? Y sin embargo, igualmente es un objeto directo. ¿Por qué? Porque a sus amigos se reemplaza por los.
María los invitó. Los reemplaza a sus amigos. Por eso ahí tengo la seguridad de que es un objeto directo y no otro tipo de modificador. Entonces es muy importante, generalmente este tipo de cuestiones es cuando está precedido por A, porque se trata de una persona o cosa personificada. María invitó a sus amigos, María llamó a su papá, ¿sí? Entonces es importante que hagamos el reemplazo para estar seguros de que es objeto directo y no otro tipo de modificador. Seguimos con el objeto indirecto. El objeto indirecto responde generalmente a la pregunta ¿a quién o para quién? El padre dio buenas lecciones a sus hijos. ¿A quién le dio buenas lecciones? A sus hijos. Es objeto indirecto. Pero también, al igual que el directo, la forma más segura de saber si es un objeto indirecto es reemplazar, en este caso, por el pronombre le si es singular o les si es plural, como es este caso. Les reemplaza a sus hijos. El padre les dio buenas lecciones, ¿sí? El reemplazo, como decíamos antes, lo hacemos mentalmente para hacer la comprobación, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo que reemplazar las dos cosas? El padre dio buenas lecciones a sus hijos. En ese caso voy a utilizar el pronombre se como objeto indirecto. ¿Cómo sería esto? Voy a decir el padre se las dio. El padre, vamos a poner así, el padre se las dio. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Este se reemplaza a los hijos y este las reemplaza a las buenas lecciones, ¿sí? Esta es la forma de reemplazar los dos objetos juntos, el objeto indirecto y el objeto directo. Perfecto, pasamos a otro modificador del predicado, el complemento agente. El complemento agente tiene una característica muy particular, que es que aparece solamente en las oraciones en voz pasiva. Bien, vamos por parte. ¿Por qué se llama complemento agente? Porque es un agente, es decir, es alguien que cumple una acción, pero aparece como complemento en el predicado y no en el sujeto. Por eso decimos que aparece en la voz pasiva. Fíjense el ejemplo para entender mejor. Juan rompió la ventana. Juan es el sujeto que realiza la acción de romper, por eso esta oración está en voz activa, ¿sí? Juan rompió la ventana, está en voz activa, vuelvo a decir, porque Juan, que es el que realiza la acción, aparece en el sujeto. Juan es sujeto, rompió la ventana, es predicado. Ahora, ¿qué pasa si yo digo la ventana fue rota por Juan? Acá, Juan, que es el que realiza la acción, aparece en el predicado como complemento agente. Esta oración está en voz pasiva por eso, porque el agente que realiza la acción aparece en el predicado. En ese caso, ¿sí? El objeto directo pasa a ser sujeto. Veamos cómo es esta cuestión de pasajes, ¿sí? Veamos otro ejemplo. La portera barre el patio. Esta oración está en voz activa. ¿Por qué decíamos? Porque la persona que realiza la acción está en el sujeto. Cuando yo la paso a voz pasiva, fíjense el cambio que hago. El núcleo del sujeto pasa a ser complemento agente agregándole el por, ¿sí? La portera pasa a ser por la portera complemento agente. El objeto directo de la voz activa pasa como núcleo. El patio, ¿sí? Pasa a ser núcleo del sujeto. Y el verbo, que es un verbo simple, se convierte en una frase verbal. El patio es barrido por la portera. ¿Por qué se usan las oraciones en voz pasiva? Bueno, generalmente se usan porque yo quiero destacar otro elemento. En este caso quiero destacar el patio. No quiero destacar a la portera, sino a este elemento. Por eso cambio el orden y la importancia de los elementos de la oración, ¿sí? El complemento agente entonces aparece en la voz pasiva, lleva siempre la preposición por, ¿sí? Y responde a la pregunta ¿por quién? ¿Por quién es barrido el patio? Por la portera.
Otro modificador del predicado son los circunstanciales. Acá en los circunstanciales vamos a ver una elaborada lista de modificadores, ¿sí? Lo estoy queriendo pegar y no puedo, así que vamos a seguir igual. Fíjense este ejemplo. Ese día temprano, el pescador encontró a la sirena en la orilla del mar. En esta oración tengo, ¿quién encontró la sirena? El pescador. Sujeto, ¿sí? Encontró la sirena, predicado. Acá me queda el sujeto en el medio. Ustedes saben que en español el sujeto puede estar al principio, en el medio o al final. Entonces tengo predicado de ambos lados del sujeto. Ese día, ¿qué me indica? Tiempo. Temprano, ¿qué me indica? Tiempo. En la orilla del mar, ¿qué me indica? Lugar. Entonces, tengo distintos modificadores que se refieren a la acción. ¿Sí? Encontró. ¿Cuándo la encontró? Ese día. ¿Cuándo la encontró? Temprano. ¿Dónde la encontró? En la orilla del mar. Diferentes modificadores de el verbo, que se llaman circunstanciales. ¿Por qué circunstanciales? Porque indican la circunstancia en que se realiza la acción. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias? Circunstancias de lugar, ¿sí? Donde la sirena vivía allí, en el fondo del mar. Circunstancias de tiempo, cuando el rey saldría muy temprano al amanecer. De modo como el príncipe luchó con valentía infatigablemente, que son las formas que se suele construir el circunstancial de modo. Tenemos tres: el adverbio de modo, bien, mal, con el prefijo con o sin, con valentía, sin miedo, y los terminados en mente. Son las tres formas de construir el circunstancial de modo. El circunstancial de cantidad, cuánto, mucho, poco, demasiado. El de causa, que responde a la pregunta ¿por qué? La reina lloraba por la pérdida de su reino. El circunstancial de fin, que responde a la pregunta ¿para qué? Acá no se refiere al fin como el término de algo, sino al fin como el objetivo, para qué realizamos una acción. La gente se unió para salvar al mundo. El de instrumento, que responde a la pregunta ¿con qué? Los guerreros peleaban con grandes lanzas. El de compañía, que responde a la pregunta ¿con quién? La princesa paseaba con sus doncellas. De tema, ¿de qué o sobre qué? Juan hablaba sobre sus vacaciones. Obviamente acá va a ir con algunos verbos como hablar, decir, escribir, porque tiene que ver con el tema de esa acción. De afirmación, negación y duda que no tienen pregunta, no puedo preguntar, simplemente afirman, niegan o expresan una duda. Sí, siempre, efectivamente, me va bien en la evaluación. No, nunca, jamás me fue mal en una evaluación. Quizás, tal vez, acaso me vaya de vacaciones. Bien, circunstanciales, ¿sí? Modifican la acción verbal, me indican las circunstancias. Vamos a uno que suele dar un poquito de dolor de cabeza, que es el predicativo. En realidad hay dos clases de predicativo, el predicativo subjetivo y el predicativo objetivo. Nosotros vamos a ver solamente el subjetivo. ¿Por qué se llama predicativo subjetivo? Porque es un modificador muy particular. Es un modificador que aparece en el predicado, por eso se llama predicativo, pero que también modifica al sujeto, por eso se llama subjetivo, ¿sí? Los recursos históricos son limitados. Fíjense, modifica al predicado, al verbo, son limitados, pero también modifica a los recursos limitados. Coincide en género y número con el núcleo del sujeto. Eso es un predicativo subjetivo. Vuelvo a decir, porque modifica, está en el predicado, pero también modifica al sujeto. Ahora, ¿por qué es obligatorio? Inutilizable, ¿sí? Inutilizable es el predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque modifica al verbo, se vuelve inutilizable, pero también modifica al agua, ¿sí? Es un adjetivo que me dice una cualidad del agua. Por eso es, vuelvo a decir, predicativo subjetivo.
Ahora, ¿por qué es obligatorio? Porque necesito que esté presente para que la oración tenga sentido. Generalmente se une a lo que se llaman verbos copulativos, que son ser, estar, parecer, semejar. Esos son los verbos copulativos. Pero depende cómo esté expresada la oración, hay verbos que se vuelven copulativos porque de la forma en que lo decimos necesita ese modificador, como es este caso acá. El agua se vuelve ¿qué? ¿Cómo? Necesito agregar algo para que tenga sentido la oración y ahí aparece inutilizable, ¿sí? El otro ejemplo, el agua es un recurso renovable. Acá teníamos un caso de predicativo subjetivo que son los adjetivos y acá son las construcciones, es decir, más de una palabra que también cumple esta función de predicativo subjetivo obligatorio porque el verbo me lo pide. El agua es que, como, necesito agregar algo que modifica a ese verbo, pero también modifica al núcleo del sujeto. Y otro caso son los complementos preposicionales, es decir, lo que hablábamos hoy como modificador indirecto, ¿se acuerdan? Preposición más término. Bien, en este caso en el predicado, o sea que no puede ser un modificador indirecto, sino que es un predicativo. Modifica el verbo, pero también modifica al núcleo del sujeto. La contaminación resulta de distintos factores, ¿sí? Esto es un predicativo subjetivo obligatorio. Bien, ahora existe también el predicativo subjetivo no obligatorio, ¿sí? Este es el que por ahí más cuesta reconocer y a veces les digo como ayuda, piensen que es un adjetivo que está perdido en el medio del predicado. Todos debemos combatirla unidos. Unidos es un predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque modifica el verbo, debemos combatirla y modifica al núcleo del sujeto. Todos unidos, ¿sí? Fíjense que coincide en género y número. Por eso sé que es predicativo subjetivo y no es otro tipo de modificador. ¿Está? ¿Por qué ahora digo no obligatorio? Porque yo puedo sacarlo y la oración no pierde sentido. Todos debemos combatirla, ¿sí? Hay algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante. No podemos confundir el predicativo subjetivo no obligatorio con un circunstancial de modo. ¿Cómo es esto? Veamos el ejemplo. Si yo digo, todos viviremos muy felices modifica al verbo, viviremos, pero también modifica a todos, felices, ¿sí? Coincide en género y número. Ahora, si yo digo, todos viviremos felizmente, en este caso es un circunstancial de modo, porque solamente modifica al núcleo verbal, no modifica a todos, ¿sí? No coincide en género y número y aparte es un adverbio. Recuerden, los predicativos pueden ser adjetivos o construcciones nominales. No pueden ser adverbios ni construcciones adverbiales. Por eso no es lo mismo el predicativo que el circunstancial de modo. Resumen de este modificador que decía nos da dolor de cabeza. El predicativo subjetivo obligatorio aparece en el predicado y modifica a la vez al verbo y al núcleo del sujeto, ¿sí? Es obligatorio cuando aparece con verbos copulativos porque el verbo pide el modificador. Alicia estaba qué, estaba cómo. Necesito agregarle el modificador. Y es no obligatorio cuando aparece con los otros tipos de verbos y lo reconozco porque lo puedo sacar y la oración no pierde sentido. Alicia llegó contenta. También puedo decir Alicia llegó y terminar la oración ahí y el sentido es completo, ¿sí? Por eso es no obligatorio, vuelvo a decir, es predicativo subjetivo porque modifica el verbo y modifica al núcleo del sujeto. ¿Estamos? Bien, esto es todo. Para repasar, les dejo un link donde van a encontrar todos estos temas explicaditos en una sola imagen, en una sola presentación, ¿sí? Ahí van a encontrar el resumen de todo esto que hemos visto. Espero que se haya entendido
y que puedan analizar oraciones sin desesperar. Gracias y nos vemos en la próxima.